con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides, junto con César Campos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Vamos a desarrollar el presente programa. Tenemos, César, un programa bastante interesante con respecto al lado técnico. A Carlos Herrera Descalzi, vamos a hablar un poco de los destraves. El tema, pues, de la exploración. Es increíble que hasta ahora el Ministerio de Energía y Minas, y no hablo de ministros, hablo del Ministerio en general de Energía y Minas, no pueda poner atractiva la exploración en el Perú para que se pueda por lo menos saber lo que hay para los inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Y sobre todo cuando hay interés de querer invertir en exploración. Lo ha dicho ya Pablo de la Flor, alto gerente de asuntos corporativos de Poderosa, que lo van a hacer, y en el distrito, en la región La Libertad, donde precisamente se producen tantos conflictos y problemas. Así es. Y también vamos a estar con Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas. Vamos a hablar de varios temas, sobre todo el cobre, que es un tema que nos preocupa hoy en día, y ver cuál es el camino que tenemos que trazarnos para de una vez hacer una explosión del cobre. Es el momento. Así que venimos con estas entrevistas, pero primero vamos a informarnos de las principales noticias mineras de la semana, gracias a Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Mediante Resolución Directorial 00004-2025, SENACE-PEDEAR, el SENACE aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental detallado de la unidad minera Tambomayo, presentada por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. El proyecto se ubica en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. A pesar de los atentados de mineros ilegales, la compañía minera Poderosa continuará invirtiendo en proyectos de exploración en la región La Libertad. Así lo afirmó Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera Poderosa. Asimismo, destacó el optimismo de la compañía respecto a las exploraciones para este 2025, las cuales se centrarán en la zona de Patás, un área conocida por su potencial aurífero. La utilidad neta de Sociedad Minera Cerro Verde es de $200.7 millones en el cuarto trimestre de 2024, frente a un excedente de $165.5 millones en el cuarto trimestre del 2023. La mayor utilidad neta está reflejada esencialmente por los mayores ingresos en las ventas, $63.2 millones, principalmente atribuidos a mayores volúmenes de venta de cobre y a un incremento en los precios de molibdeno. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ya con Gustavo de Vinatea, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, ¿cómo están, César, Jorge? Un gusto estar acá. Gustavo, cuéntanos un poco tu análisis, ¿no? Sabemos que en términos de producción minera, el cobre representa más del 50% del PBI minero. En el recuento al cierre de 2024, este terminará con una producción alrededor de 2.7 millones de toneladas métricas de cobre fino. Pero siempre está este tema, como decía Roque Benavides, lo importante es seguir produciendo, pero siempre está este tema que estamos lejos de Chile, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que hay un esfuerzo grande del sector, ¿no? por innovar, por invertir en tecnología, y eso nos ha permitido mantener nuestro segundo puesto, que estamos ahí peleándolo, pero el nivel de exploración que tenemos todavía dista, y creo que es ahí donde está la principal diferencia con Chile, ¿no? Habría que acelerar un poco para la exploración, claro. Y el Congo, otra vez con problemas, constantemente los problemas políticos, que son muy graves, porque son temas militares y golpes, y o sea, en algún momento nos llega a alcanzar en el segundo puesto, pero vuelve a caer por estos problemas tan graves, ¿no? Correcto. Y tenemos que hacer los méritos para que eso no ocurra, ¿no? Y creo que como Estado tenemos que tener una política más clara minera, ¿no? Como Estado. Nosotros, desde el Instituto, sabes que nosotros, como tu programa, buscamos propiciar el diálogo, ¿no? El diálogo y
y ponernos de acuerdo en cómo desarrollar la minería y cómo desarrollar al país, ¿no? En ese sentido, este es un año muy especial para el Instituto. Tenemos nuestras 2 grandes convenciones, que son ProExplo, el 5 al 7 de mayo de este año, que es justamente todo este tema de promover la inversión en exploraciones. Creemos que tenemos un potencial inmenso en el Perú, como un país polimetálico, pero todavía la exploración está muy rezagada. Y en septiembre tenemos la otra convención, que es Perumín 37, que va a ser un año especial. Celebramos 70 años de Perumín. Ah, mira. ¿Sí? Va a ser un hito importante. Y creo que y 30 años en Arequipa de manera interrumpida. Entonces, creo que es un hito que queremos celebrar todo el ecosistema minero. Y por primera vez, te doy la primicia, esta semana hemos lanzado la Alameda de la Academia en Perumín 37. Por primera vez va a haber un espacio dedicado exclusivamente a la academia. Y ya han comprometido su participación diversas universidades del mundo, además de las nacionales, públicas y privadas, e institutos de investigación. Entonces va a ser un espacio dedicado a la academia y a este nexo importantísimo que debe haber entre la investigación, la innovación científica y el mundo minero. Excelente. Volviendo a las expectativas, Gustavo, del cobre, el ministro Jorge Montero, titular del sector Energía y Minas, ha señalado que nos hace falta trazarnos esa meta de una producción anual de 3 millones de toneladas de cobre. Por supuesto, ha puesto acento en el tema de Tía María. Ojalá que este año lo veamos completamente destrabado y produciendo. Pero al mismo tiempo, ya poco se está hablando de cómo está funcionando la ventanilla única, ¿no? Hace poco Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía en el Comercio, estaba señalando la única simplificación que el Estado peruano, el gobierno actual, está ofreciendo es la ventanilla única del sector minero. ¿Esto realmente está operando así? ¿Le falta algo? ¿Cómo lo ven desde el Instituto? Bueno, en el 2023 se lanzó la ventanilla única en el marco de un Perumín, ¿no? del Perumín 34. Perdón. Entonces, hasta el momento vemos que es una buena iniciativa, ¿no? Agrupa 10 entidades del Estado vinculadas al sector minero, pero no termina de ser una ventanilla ajena al resto de sectores. Por eso es que creo que el avance más importante que puede hacer el país en el sector minero es lo que ha lanzado el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el año pasado, en el marco de un jueves minero en el Instituto, de donde él es expresidente, claro, lanzó la política multisectorial minera al 2050. Y ese esfuerzo creo que ya hay que hacerle seguimiento, porque creo que es realmente lo que el Perú tiene que hacer. No que sea una ventanilla única donde el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Obliga a los demás sectores a ponerla y a participar, sino que realmente sea una visión de Estado que diseña una política multisectorial en la que todo el Estado peruano, ¿no? Todos sus componentes, no solo el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, miran a la minería como una palanca de desarrollo, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo los peruanos en cómo desarrollar al país utilizando la minería como un gran motor. Para que no se les pida a cada uno así particularmente algo, sino que haya un compromiso de todos los sectores para avanzar en esto, ¿no? Correcto. Eso es fundamental, porque si no, a ver, la minería explota un recurso finito. Claro. Si el Estado no tiene una política de Estado para desarrollar al país utilizando la minería como palanca, lo que ocurre es que el proyecto llega, desarrolla unos años a las poblaciones y se va. Pero no logramos el desarrollo del país como lo han hecho otros países, ¿no? Yo he trabajado en el Estado 12 años, hemos estado siempre en búsqueda de un modelo al cual el Perú pueda seguir para llegar al desarrollo y ser un país de oportunidades para su gente. Y hemos visto que hay modelos exitosos. Australia lo ha logrado en base a minería, industria extractiva. Canadá, Chile mismo, en base al modelo australiano, ha logrado llegar a un nivel de desarrollo donde su gente tiene mayores oportunidades, ¿no? Que creo que es lo que queremos. Ahora, bueno, con todo este tema de la elección, toma de mando de Trump en Estados Unidos, el tema de los aranceles, quiere subir los aranceles, hay mucha marea movida, ¿no? A esto le sumamos que según el instituto mismo, el déficit de cobre del mundo empezaría entre el 26 y 27. El Perú tiene ahí como segundo productor en el mundo, tiene un rol importante en que ese déficit no sé si Chile tiene la opción de poder producir mucho más de lo que ya está produciendo, pero creo que Perú sí.
y justamente en la línea de lo que vas, es importante ese rol que tiene Perú de ayudar al mundo a que este déficit 26, el próximo año, empiece a un poco a tener problemas por no conseguir el cobre, ¿no? Correcto. Mira, Jorge, yo creo que las coyunturas siempre van a existir. Siempre habrá un conflicto, siempre habrá nuevos liderazgos que van a plantear políticas distintas y la coyuntura siempre va a afectar a la minería, pero recordemos que la minería es de largo plazo, ¿no? Y lo que tenemos que ver es esos procesos de largo plazo. El mundo, más allá de las coyunturas, se ha embarcado en una transición energética que ya no tiene vuelta atrás. Y más bien, los grandes liderazgos del mundo están buscando asegurarse el abastecimiento de aquellos minerales críticos para el desarrollo de las energías alternativas. La electrificación del mundo es un proceso que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, creo que en ese escenario global, ¿no? El otro día escuchaba una frase que me gustó mucho que decía, la minería peruana salvará al planeta. Porque efectivamente el Perú produce 8 de los 17 minerales críticos. Ya tenemos un memorando de entendimiento con Estados Unidos para asegurar el abastecimiento de esos minerales a uno de los actores mundiales que quieren jugar un rol protagónico en la transición energética. Y así otros países están buscando asegurarse ese abastecimiento. Entonces, el Perú empieza a tener un protagonismo que debemos aprovechar. La minería es un tema de oportunidades, ¿no? Sabemos que ha habido otras oportunidades en el pasado que el Perú ha dejado desaprovechar, no ha aprovechado como era debido. Nos está pasando con el petróleo, ¿no? Le está pasando, el petróleo está siendo reemplazado y los peruanos nos vamos a quedar con mucho petróleo en la Amazonía, con un oleoducto construido, con una refinería recientemente inaugurada y sin extraer este recurso que nos podría ayudar al desarrollo. Ahora, has mencionado algo que es bien interesante. Yo estaba analizando, ahora sí nos damos cuenta quiénes son los verdaderos ambientalistas y quiénes son los rojos disfrazados de ambientalistas. Porque es verdad lo que dices, la minería salvará al mundo y en este momento los ambientalistas reales dicen sí, se tiene que hacer, necesitamos del mineral para salvar al mundo. Pero qué coincidencia que hay un grupo que igual le parece mal la minería. Y ahí te das cuenta realmente que la ideología a veces traspasa un fondo realmente de cuidar el medio ambiente, ¿no? Correcto, y eso que mencionas es importantísimo. La sostenibilidad en nuestro sector es fundamental, ¿no? Creemos que hay que hacer minería, pero hay que hacer minería de clase mundial, de primer nivel, y en eso el Perú tiene que ser muy responsable. Hay que atraer inversiones, pero hay que traer a las mejores inversiones, aquellas que plantean un desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Entonces, creo que el Perú tiene una confluencia de empresas de primer nivel. Creo que somos el país en el mundo que más empresas de primer nivel tiene, y no solo extranjeras, nuestras empresas nacionales también tienen un nivel mundial, ¿no? De primer nivel en el cuidado del medio ambiente, en la seguridad, etc. Y eso es lo que tenemos que buscar los peruanos. Inversiones sí, pero inversiones de calidad, ¿no? Donde se cuide el medio ambiente, que hagan sostenible nuestro desarrollo. De nada nos sirve un desarrollo minero, informal, pero que contamina, que deja pasivos, que finalmente deja lesiones que son irreparables y donde el país finalmente sufre esas consecuencias, ¿no? Has hablado de la mirada de largo plazo que tiene la minería, su resiliencia, y esto nos lleva a tocar un tema que esté rodeado de un drama como es lo que está pasando la empresa minera Poderosa en Patadas, en la región La Libertad. Sin embargo, Pablo de la Flor, el gerente de asuntos corporativos de esta misma empresa, ha señalado que Poderosa seguirá invirtiendo en exploración. Este es un dato que ya había dado el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, anteriormente, diciendo que es increíble cómo La Libertad ocupa el primer puesto de intención de inversión en exploración. Y eso tiene mucho que ver con la resiliencia. ¿Qué lectura le das tú, Gustavo? Sí, el ejemplo de Poderosa creo que es emblemático, pero creo que hay muchas empresas mineras que apostaron por el Perú a largo plazo, que han sufrido fenómenos como el terrorismo, la hiperinflación y demás, inseguridad ciudadana, etcétera, extorsiones a diario, y que siguen apostando por el Perú, porque la apuesta de la minería es por el largo plazo. Creo que ese ejemplo que has puesto de Poderosa es muy significativo. Creo que las condiciones en las que están operando son muy complicadas. Sin embargo, es una empresa que sigue apostando por el desarrollo del país. Creo yo que sí, el Estado tiene que poner más hincapié en lo que está sucediendo
Hace poco había un atentado ya de otro nivel en Trujillo contra el Ministerio Público, y esto te habla de la proximidad con esta zona de minería ilegal tan fuerte que tiene el Perú, que es esta zona de Patás, donde está Poderosa. Creo que ya hay que dejar de ver estos problemas como un problema aislado de Minera Poderosa. Creo que la minería ilegal es un problema de Estado, como lo fue el narcotráfico en su momento cuando nos puso en jaque. Creo que hoy día la minería ilegal, que ha desplazado al narcotráfico como actividad económica ilegal, tiene que ser visto desde la óptica del Estado y cómo enfrentarla de una manera organizada. No es un problema solo del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, ni de una empresa en concreto. Creo que ya los peruanos tenemos que darnos cuenta que es un problema que afecta la seguridad y la viabilidad de este Estado. Gustavo, felicitaciones por la gestión en el instituto. Sabemos que están avanzando de manera profesional y muy bien. Y, como siempre, todo el respaldo desde Rumbo Minero. No, felicitaciones por el programa, que también es una hazaña, tantos años haciendo docencia y compartiendo los conocimientos en el sector minero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, fue Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, MINPRO 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, en nuestro bloque American Mining nos encontramos con el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, José González. José, ¿cómo estás? Bien, encantado, Jorge, estar con ustedes siempre. Cuéntanos un poco. El MINEM acaba de reportar que la producción nacional de cobre de noviembre llegó a las 241.000, un poco más, toneladas métricas finas, 2.1% más que en el mes de octubre y 4.6% menos que en el mes de noviembre del 2023. Para una producción total de enero a noviembre, juntando todo, de 2.472 toneladas métricas, 472 toneladas métricas, 1% menos que el mismo periodo en el 2023. La producción de diciembre es similar a la de noviembre. La producción total del 2024 estaría más o menos por debajo del 2023. ¿Por qué se está dando este tema? Que va a ser un tema recurrente, Jorge, en estos días, ver cuánto producimos de cobre el año pasado. Y si bien la producción de noviembre, mes a mes, fue la segunda más alta del año y tuvo ese incremento que mencionas, año a año la producción cayó por una reducción en la producción de antamina mes a mes, noviembre a noviembre, del 31%. Ahora, si sumamos los 11 meses, la producción, comparada al mismo periodo en el 2023, la producción cayó marginalmente por una caída en la producción de Cerro Verde, del 5.1% y Quellaveco del 4.4%. Como mencionas, si asumimos que la producción de noviembre es similar, la de diciembre es similar a noviembre, no vamos a cumplir el año pasado con el objetivo del MINEM de llegar a producir 2.8 millones de toneladas. Es decir, estaríamos 3.1% menos del objetivo y debajo de la producción del 23 en 1.5%. ¿Qué significa esto? Hay una discusión en las publicaciones internacionales y en los analistas mineros nacionales que la producción del cobre peruano habría llegado a un plató. ¿Por qué un plató? Porque la producción del 24 no es superior a la del 23 y la del 25 y la 26 no van a crecer sustancialmente porque no hay proyectos en estos 4 años que vayan a incrementar esa producción. Ahora bien, ese plató es temporal y no es secular. ¿Por qué? Hay 15 proyectos cupríferos importantes que cambiarían todo el escenario de la producción cuprífera del Perú hacia el año 2037, siempre y cuando se solucionen los problemas que hay de por medio y produzcan. ¿Cuáles son? Tía María, Corocuhuayco, ampliación Toromocho, Zafranal, Los Chancas, La Granja, Michiquillae, Jaquira, Coimolache, Quechua, Cotabambas, Reposición Antamina, El Galeno y Río Blanco. Todos están en distintos procesos de producción. Estos son proyectos en donde existe cobre comprobado
y se puede producir, y hay fechas de producción, salvo 2 de ellos, y tenemos los volúmenes. Todos estos proyectos producirían 2.448 millones de toneladas, que incrementarían la producción anual de los actuales 2.7 millones a 5.2 millones. Que alcanzaríamos a Chile. No llegaríamos, ahora vamos a revisar los números de Chile que acaba de publicar Cochilco, estaríamos cerca, casi duplicar la producción y nos acercaríamos a Chile. Pero ya sentados en el segundo puesto. Correcto, y además, asumiendo el Congo está actualmente en una confrontación, los rebeldes... Constantemente, ¿no? Pero es peor, en la frontera entre Ruanda y el Congo, los rebeldes del M23 acaban de tomar una de las ciudades más importantes, Goma, del Congo, y la lucha es por tomar control de los recursos mineros de la República del Congo, hablando de riesgos geopolíticos y sociales. Ahora, si asumimos que esta producción es del año 37 en el Perú, y asumimos que el precio del cobre sube 3% al año, en línea con la demanda por estos 12 años, el ingreso por cobre podría llegar a 72.000 millones de dólares anuales, es decir, el 275% de lo que ingresó por exportaciones de cobre en el año 23. Perú. En Perú. En 12 años podemos producir más ingreso por cobre que en los 44 años anteriores. Impresionante. Precisamente, José, tú lo has mencionado, veníamos hablando fuera de cámara con Jorge, contigo, acerca de este reporte tan interesante de Cochilco, que hace una proyección de la producción de cobre en el periodo de un decenio, 2024-2034. Danos algunos datos de cómo están dimensionando en este reporte el objetivo que busca Chile en su producción cuprífera. Como sabes, César, Cochilco es la Comisión Chilena del Cobre. Es la que está... En el Perú deberíamos tener un poco esa perspectiva, esta visión de el pesimismo sobre la producción, sin duda. Producir metales y minerales es difícil, pero siempre hay que pensar hacia adelante. Podemos tener un plató de 2, 3 años, 4 años máximo, pero las perspectivas son importantes. Y según Cochilco, que siempre te hace proyecciones a futuro, la participación de la producción mundial de cobre chilena pasaría del 23.6% en el 24 al 27.3%, impulsada por nuevos proyectos y la expansión de proyectos actuales. Chile espera producir 5.54 millones en el 34, nos acercaríamos con los nuestros casi cerca, lo que representa un crecimiento del 5.6% comparado a la producción del 2023, donde llegó a 5.25 millones de toneladas, con un año pico de 6 millones de toneladas en el 27. Es decir, ¿qué te dicen los chilenos? Que van a llegar a un pico en el 27 y van a empezar a bajar. ¿Sí? No solo hay un plato, sino un decrecimiento, porque recordemos, las minas chilenas son viejas, son grandes y no tienen muchos greenfields, tienen muchos brownfields. ¿Qué te dice Cochilco también? Que la producción de concentrados de cobre va a ser el 87% de la producción total y los cátodos 12.3%. Hay un tema fundamental. A partir de 1980 se consolida la producción de lixiviación en pilas y los pórfidos gigantes latinoamericanos se convierten en la gran oferta de cobre. La producción de sulfuros y de cátodos se está reduciendo globalmente. Si bien es más caro, en el Perú los pórfidos peruanos son los de menor costo a nivel global y son los que representan un horizonte de producción cuprífera en el Perú absolutamente importante. De nuevo, en la medida que el Perú se madura en su perspectiva minera, tenemos que dejar el pesimismo de la volatilidad anual y empezar a pensar en horizontes y en inventarios, ¿sí? En cuánto producimos en las series de tiempo. Escenarios mucho más grandes. Correcto, y de más largo plazo. Cuando uno ve la producción de cobre del Perú de 1980 y la proyección al 37, la correlación entre los gobiernos y la producción es inexistente. Eso no niega que si el gobierno de García definió una serie de cosas, en el gobierno Humala se disparó la producción, pero no hay... Los proyectos de cobre tienen en promedio 18 años entre exploración y producción. Por lo tanto, las perspectivas de las compañías cupríferas son de muy largo plazo, ¿sí? Las coyunturas afectan, pero hay que empezar a pensar hacia adelante y no necesariamente lo que está sucediendo hoy por hoy. De acuerdo. Muchas gracias a José González, como siempre. Vamos a tocar también estos temas en el sector minero, en la revista Rumbo Minero, editor internacional de la revista Rumbo Minero,
José González. Tenemos la revista, hablando justamente de la revista Rumbo Minero, no se olviden, www.rumbominero.com, y usted podrá acceder a todos estos temas de manera gratuita en la web. Usted puede bajarse la revista y poder leer y también ver los proveedores más importantes del sector minero. Ahora César tiene algo que decirnos. Cómo no, presentamos el bloque de activos mineros, AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en La Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, nos encontramos ya con el ex ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Tenemos un problema de poder crecer en cobre, poder crecer en producción, poder crecer, pero no estamos viendo que para poder cosechar hay que sembrar. Y la exploración en el Perú está no solamente lenta, no es interesante para muchos inversionistas porque las reglas que ha puesto el Estado peruano no son atractivas y no estamos sembrando para el futuro, ¿no? ¿Qué haría usted con este tema de la exploración? Peor incluso en un detalle, ¿ya? Porque no estamos hablando de recursos que son renovables, estamos hablando de recursos no renovables. Esto quiere decir que la producción que tenemos hoy con lo que tenemos hoy día va a decrecer en el futuro. Entonces, no solamente se trata de explorar para crecer, sino explorar para poder compensar lo que se está perdiendo. Eso es lo más difícil de todo. Yo creo que no tenemos conciencia, no tenemos claro. O sea, hay ideas que son básicas en un país. Una cosa que tiene que saber todo el Perú es que el Perú vive fundamentalmente de la minería, que el sueldo del Perú es la minería y que todo aquello que representan otros sectores en que se crece se apoya en los sectores productivos y dentro de los sectores productivos el más importante es la minería. Entonces, si no aseguramos el futuro de la minería, estamos socavando las bases económicas del país. Y entonces, no crecer en minería, no tener recursos de exploración, no significa solamente que no vamos a crecer, que es lo deseable para poder mejorar en la vida, sino que vamos a decrecer, porque no va a haber cómo reemplazar lo que se vaya agotando. Y eso es una situación de descenso en el futuro, que es preocupante. Entonces, el tema es conceptual, porque la exploración no debiera traer mayores problemas. Por mí fuera, lo haría vía declaración jurada y pondría una buena supervisión. Es suficiente. Perdón, ingeniero, y sin embargo se crean más normas. Usted, que es el ministro de Estado, sabe, no vamos a hablar solamente de la minería. En todo orden de cosas, sí, la tendencia a burocratizar, a crear escenarios que son mucho más dificultosos para lograr el objetivo de consolidar el registro de una exploración,
se ha venido dando y por eso somos uno de los países menos atractivos en ese camino. ¿Qué es lo que debemos enmendar, a su juicio, lo más inmediatamente posible? Yo creo que tenemos que levantar toda esa clase de normas, pero sobre todo, y por eso ese mensaje, tenemos que salir de aquello de estar fiscalizando detalles en todo. Cuando usted ve en cualquier aspecto, en cualquier empresa, una recomendación de uno de los aparatos de control, es una visión de contador sobre el tema, entonces le dicen, faltan normas específicas para controlar y cada vez quieren agregar más normas y más normas y más normas. Las normas cuestan, las normas representan mayor tiempo, es un trabajo improductivo. Las normas son una necesidad, pero de un cierto límite. Uno no las puede estar extendiendo porque... ¿Y qué opina usted? ¿Y qué opina usted del tema de la ventanilla única digital? Hay voces que dicen, bueno, se ha digitalizado lo que ya era y simplemente es lo único que se ha hecho, no se ha avanzado en la rapidez. ¿Qué tan eficiente es? Podría ser muy eficiente. O sea, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo conseguiría? Yo tendría programado en lo digital, tendría plazos y tendría responsabilidades. ¿No? Decir, esto va a tal sitio, ahí hay tantas personas para cubrir este tema y tienen este plazo. Y en ese plazo me dicen, esto es imposible por tal o tal razón, a esto le falta todo esto de acá, o se va. Bien duro. Entonces, para tener un equipo realmente eficiente y que las cosas funcionen. O sea, si las cosas no tienen trabas, ¿qué pasa? Y debería tener silencio administrativo también, ¿no? O sea, no puede ser que demore 4 meses para uno de los plazos, ¿no? Mire, yo vivo cerquísima de Comandante Espinar. Llevamos 3 meses ahí. Cada vez que hay que salir de donde estoy, tengo que contar media hora más de lo que contaba antes para poder atravesar el Comandante Espinar. En mi concepto, eso se podía haber hecho en una semana. En mi concepto, lo que habría que priorizar es el tiempo de las personas, el tiempo del ciudadano que paga con sus impuestos esas obras. Y no sé de qué forma lo están haciendo. No sé cómo se pueden pasar 3 meses en eso. Entonces, el Estado tiende a ser muy indolente cuando se trata de los plazos del administrado. Parece que no le importan, parece que no tiene la conciencia que los recursos de los cuales vive, el Estado es necesario, ¿no? Pero los recursos de los cuales vive son provistos por... Y peor aún, la inversión del Estado para promocionar la minería es insípida, siendo el sector que más le da. Y teniendo mensajes contradictorios. O sea, lo fundamental en una nación, para que una nación se pueda orientar y para que tenga ideas claras de en qué dirección marcha, es como en la familia, ¿no? En la familia, el sueldo del padre es fundamental. Nadie de la familia se va a ir contra el sueldo del padre. Y en el caso del Perú, son los sectores productivos los que permiten el crecimiento del Perú. De ahí viene el trabajo, de ahí vienen las oportunidades de mejorar los niveles de vida para las personas, para las familias. Entonces uno tiene que tener un concepto claro de lo que valen los sectores productivos. Creo que en muchos sectores el trabajador público no es consciente de eso, ¿no? No es consciente de dónde salen los recursos que pagan su sueldo. En el proceso de discusión de la ley MAPE de la minería artesanal, la pequeña minería, ingeniero Herrera Descalzi, hay elementos que nos están preocupando y que vienen además informándose a través de los medios de comunicación. Perú 21 concretamente, la semana pasada, sacó una información en la que señalan que 2 dirigentes, uno del CONAMIN, el otro del CENAMI, que agrupan a los informales, pidieron a gran explosión, muy estentoriamente, al funcionario de la Dirección General de Formalización Minera, el MINEN, que saque a su representante porque dice que no los favorece. Y hay varias voces que están expresando su preocupación por la manera como se está debatiendo la ley MAPE, con esta presión y con esta imposición prácticamente muy grande de los dirigentes informales que están ahí. ¿Usted cree que debe cambiar un poco este panorama? ¿Cómo se puede defender en todo caso la verdadera formalización minera sin que existan sesgos de esta naturaleza? Por supuesto que tiene que cambiar.
esa es una compulsa de fuerzas. Y lo que estamos viendo de esa compulsa de fuerzas es que la gente que está tras la minería informal y sobre todo ilegal siente que su brazo es más fuerte que el brazo del Estado y que el Estado no tiene la capacidad de actuar. Entonces, el Estado tendría que haber desarrollado la capacidad de actuar. No necesita ley para tener una capacidad de actuar, ¿no? Lo hemos conversado en otras ocasiones. ¿Qué se necesita? Hacer un buen seguimiento de los insumos y de los productos. Y por supuesto que el Estado tiene capacidad, yo he dicho incluso tiene rentabilidad, porque si estamos hablando de una actividad, en el caso de la minería informal, que genera en el oro alrededor 8.000, 10.000 millones de dólares, el sacar el 30% de impuestos que se puede sacar de ahí, generosamente paga todo el costo que pueda tener el Estado en eso y le deja beneficios para otras actividades. Pero entonces tiene que tener las capacidades y no vemos esas capacidades. Lo que estamos viendo son capacidades económicas, incluso políticas, de los sectores de minería informal e ilegal. Y también una falta de entendimiento de cómo es el sistema. Por ejemplo, se dice respecto a áreas que no tienen explotación o que no están todavía en explotación, que tienen permisos a través de los derechos de vigencia de largo plazo. No se entiende el proceso. El proceso es porque el proceso de inversión es larguísimo y nadie va a invertir en algo sobre lo que no tiene un derecho. O sea, primero uno tiene que tener el derecho y después de que tiene el derecho, hace los estudios. Ahí vienen los estudios larguísimos de los que hemos hablado por la permisología, la evaluación del país, porque el Perú no es el único que tiene recursos mineros en el mundo. Hay muchísimos países que compiten por recursos mineros en el mundo, en África, en Asia y también en América del Sur. Hay otros que están despertando. Entonces tenemos que poder ganar eso. Entonces estamos en un juego de competencia. Y en ese largo proceso, en todo el proceso tienen que tener el derecho. Porque ¿de qué les sirve si el derecho se les extingue a los 8 años? Ya no tenemos de acuerdo. Posibilidades, ¿no? Ahora, la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto para que Petroperú se quede con los lotes 1, 6 y Z69. ¿Esto no será darle a Petroperú más oxígeno? ¿Será eficiente? ¿Realmente vale la pena? ¿O usted piensa que es mejor licitarlos? En el caso de estos recursos en especial, en el estado en el que están ahora, lo que aportan es poquísimo. Nosotros estamos viviendo un largo ciclo del petróleo que se va hacia su fin. No creo que haya explotación de petróleo en el siglo XXII. Y no sé si lleguemos a las 2 últimas décadas del siglo actual, del siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que aprovecharlo. Lo que entiendo es que en esa zona hay posibilidades, pero en aguas profundas. Entonces, que la idea era no seguir repartiendo un montón de pequeños lotes entre pequeñas empresas que no tienen tampoco la capacidad de hacerlo. Petroperú tampoco tiene la capacidad de hacerlo. La idea en algún momento de Perú Petro fue juntar todo en un gran lote y llamar a un gran inversionista, convocar a un gran inversionista que pueda tener un hallazgo fundamental. En los últimos años hemos encontrado hallazgos fundamentales en la Guyana, en otros países. Por lo menos para cubrir nuestra demanda, ¿no? Que ni siquiera la cubrimos. No, para ver si hay algo importante realmente, ¿no? Que nos permita dar un salto. No para ser consumidores. Nosotros en el tema de energía, para mí la idea de energía, todo renovable, todo eléctrico. Pero los recursos, si tenemos el petróleo es para venderlo, ¿no? Es para poder exportar. Tenemos que sacar provecho de ello. Entonces, yo no veo a Petroperú en la capacidad de hacer eso. No sé ni siquiera si en los próximos meses va a volver a pedir otros $1.000 millones. No sé ni siquiera cómo estén sus cuentas. Nunca fueron claros, nunca fueron transparentes en eso. Vamos a tener que esperar a un próximo gobierno, por lo visto, porque hemos pedido claridad varias veces y las cosas no se escuchan. No se escuchan. Muy bien. Le agradecemos, ingeniero Carlos Herrera Scalzi, por estar con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad para conversar de estos temas
que son técnicos y que usted maneja bien, pero que son muy importantes que la gente los pueda conocer de la manera adecuada. Muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Muchas gracias también por la invitación. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes. Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. ¡Qué rico! Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, César, llegando ya al final del programa, yo sí pienso que hay que hacer algo con Petroperú. Pienso que no está caminando. Podría ser interesante la alternativa de liquidación y abrir una nueva empresa e ir liquidando, pero necesitamos eficiencia y quién sabe una gestión pública privada, no es una opinión personal, una gestión pública privada, pero en una nueva empresa. Petroperú realmente lo que está haciendo es hacer agua, como se dice, constantemente, y pagamos, todos los peruanos pagamos el tema. Si ya hiciste un monstruo muy grande con sindicatos, hay que empezar una liquidación y de repente comenzar de nuevo con una alianza pública-privada en la gestión, donde tú tengas una empresa realmente que realmente esté sana, ¿no? Yo me inclino porque las nuevas autoridades, Jorge, de Petroperú den un balance de lo que ellos han ofrecido desde su última intervención, cuando Alejandro Narváez y el ingeniero Oscar Vera Gargurevich mostraron con mucha expectativa cómo iba a ser el proceso de recuperación. A lo que voy, a la transparencia con la que deben ellos siempre informar permanentemente, justo para poder disipar las dudas que, como la tuya, tienen bastante gente especialista en el sector, ¿no? Ojalá que Petroperú cumpla por lo menos a fin del mes de enero en decirnos cuál es su intención. Y esta es una opción. Esta es una opción, pero los la tres otra de lotes, repente nos dicen, no, mira, sí, ya estamos en azul. Ok, pero o camino a estar en azul. O en camino a estar en azul, pero el tema es que tiene que ser súper transparente, no más o menos, súper transparente, porque todos los peruanos tenemos el derecho de saber qué se está haciendo, porque después piden dinero y en qué estamos. Y entre gallos y medianoche. Así es. Y por supuesto, lo que nos dijo Gustavo de Vinatea, hablar del instituto, hablar de Perumín, de Proexplo, siempre muy agradables eventos e importantes además, ¿no? Y el tema del cobre. Mira las cifras que nos da José González, ¿no? O sea, si se activan todos los proyectos de cobre que ya deberían activarse para los próximos años, podríamos llegar a estar muy cerca de Chile, del primer puesto por primera vez en la historia, muy, muy cerca. Y además en el 2037 cae Chile en su producción de cobre, donde ya lideraríamos. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Con todos los proyectos que tenemos ahí, que por supuesto el buque insignia sigue siendo Tía María, que ojalá este año tengamos novedades positivas. Así es. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. A Jorge León Benavides, César Campos, estuvimos en este programa Rumbo Minero. Y a continuación, quédense con nosotros para hablar de infraestructura y construcción con Perú Construye. Muchas gracias.